Bien, buenas noches. Vamos a empezar la clase de pymes que está previsto para hoy, pero bueno, por cuestiones de fuerza mayor, lo vamos a hacer vía Zoom hoy. Ya estoy grabando esta clase, así que espero que les sirva a todos. Bueno, como estuve comentando, hoy se va a abrir un nuevo cuestionario. Ustedes están viendo acá en pantalla que dentro del aula, en la unidad 1-2, se abrió un nuevo cuestionario que van a tener que presentar el próximo viernes antes de la clase, o sea, 19:30 el próximo viernes. El- la clase, lo que se va a solicitar es lo siguiente. Si entro al cuestionario, esto todavía no está habilitado para ustedes, entro al cuestionario y el cuestionario dice: dado los datos obtenidos en el estudio realizado por ustedes con las encuestas a primer año de la carrera, o sea que estoy hablando del trabajo que ustedes hicieron, donde estudiábamos el porqué del desgranamiento y abandono que existe en primer año, se solicita tomar 3 variables completas, ¿sí? Una cualitativa, una cuantitativa discreta y otra cuantitativa continua, sistematizar la información, agruparlos y tabularlos según características de cada una de ellas. Luego, anexar el trabajo en fotos o en un archivo de Word o de Excel, puede ser cualquiera de las 3 posibilidades, graficarlos en lo posible y realizar un breve informe de las conclusiones obtenidas. Este sería el trabajo práctico número 3. Entonces, para la próxima clase van a hacer este trabajo y lo van a anexar aquí para que yo lo pueda corregir y formaría parte de todos los trabajos prácticos que estamos realizando hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Yo voy a trabajar sobre mi trabajo, el trabajo este que en algún momento le presenté a ustedes, ¿no es cierto? Este trabajo era el que yo hice como modelo y le estuve pasando a ustedes para que ustedes los puedan ver y bueno, pero yo voy a trabajar sobre este y ustedes van a trabajar sobre sus trabajos. Entonces, en sus trabajos van a elegir 3 variables, una cuantitativa, otra cualitativa y otra cuantitativa discreta y continua, ¿sí? Para analizarlo. ¿Cómo se analiza este trabajo? Bueno, yo voy a dar un ejemplo. Acá yo tengo varias variables, ¿sí? Por ejemplo, edad, ITEC, ingreso familiar, conectividad, localidad, tiempo de estudio, estado civil, ¿sí? ¿Cuántos son en el grupo familiar? Son todos variables, las columnas son variables. Y dijimos que las filas son los registros, ¿no es cierto? Yo tengo que analizar, en este caso, las columnas, que serían las variables. Entonces, lo que me pidió en primer lugar fue una variable de tipo cualitativo. Bien, yo tomo una variable de tipo cualitativa, que entiendo que es localidad, por ejemplo. Tomo todos los datos, esto lo estoy haciendo en Excel, se puede hacer tranquilamente en una hoja de papel, etcétera, ¿sí? Solamente que lo van a hacer en forma más manual. Tomo el completo de la columna y lo llevo, fíjense abajo, ya armé mi planilla en distintas hojitas, digamos, que ustedes lo pueden hacer en papel común y corriente, y voy a localidad. Acá largo mi columna y ya ven que lo tengo puesta en mi hoja para analizarlo. Lo que tendría que hacer acá primero de todo es ordenar a esta columna, a esta variable que es localidad, ordenarlo para poder sacar de allí la cantidad de personas que viven en Posadas, que habíamos dicho P, G, Garupá, y en otros lugares que sería O, ¿no es cierto? Entonces voy a proceder a ordenarlo. Lo ordeno
de menor a mayor, y fíjense cómo Excel ya me ordenó toda la G primero, que si lo pinto a toda la G, ¿sí? Veo que tengo un recuento aquí abajo a la derecha de 15 personas que viven en Garupá, ¿no? Si quiero lo pinto, voy a pintarlo, voy a anclar el menú, lo pinto y veo que ya las personas que viven en Garupá son 15 y lo ubico debajo de FA. FA es la frecuencia absoluta, ¿sí? O sea que la cantidad de personas que viven en Garupá son 15. Porque fíjense que está ordenada y yo lo hice en el recuento de datos. Aquí abajo a la derecha me dice 15 personas que viven en Garupá. Bueno, voy a analizar cuántas personas viven en otros lugares. Veo que son 9. Entonces debajo de Garupá y en la fila otros pongo 9, que sería la cantidad de personas que viven en otros lugares distintos a Garupá y de Posadas. Para que tengan visualizado, lo voy a pintar de otro color, por ejemplo naranja, ¿sí? Y estas personas son las que viven en otros lugares distintos a Garupá y a Posadas. Y por último, veo que Posadas, veo el recuento, hay 6 personas que viven en Posadas. Estos serían los alumnos que están cursando primer año de pymes en el ITEC 3, ¿no? Si realizo la suma, que lo puedo hacer a través de una fórmula, que ustedes están viendo con Michiski, sumo y veo que son 30 datos. O sea, son 30 las personas que asisten en primer año en Garupá, 15 son de Posadas, 9 son de otros lugares, 15 son de Garupá, 9 de otros lugares y 6 son de Posadas. ¿Sí? Acá estoy tabulando los datos, le estoy organizando de manera que puedo estudiar esta variable únicamente, que es la variable localidad. ¿Sí? Voy a mejorar mi planilla, voy a trazar algunos recuadros para dejarlo lindo. ¿Sí? Y acá veo cómo se indica a cada una. En lugar de colocar variable, puedo colocar X. En lugar de colocar frecuencia absoluta, puedo colocar FA. Acá frecuencia relativa, FR. Frecuencia absoluta acumulada, FA. Frecuencia relativa acumulada, FR. Todos estas expresiones que estoy diciendo en este momento, ya ustedes lo estarían conociendo porque fueron temas de cada uno de los videos que yo les puse en el aula. O sea que ustedes tienen que estar familiarizados con estas expresiones. Bueno, vamos a seguir entonces mejorando mi planilla. Lo dejo linda, ¿sí? Y acá voy a seguir mejorando. Espero que todas estas cosas que yo estoy haciendo lo hayan visto con Michiski. Y bueno, tengo la sistematización primaria de la variable cualitativa localidad. Veo que entonces, sintetizando, 15 personas de los alumnos de primer año viven en Garupá, en otros lugares viven 9 y en Posadas 6. En total son 30. ¿Sí? Para calcular la frecuencia relativa, tengo que tomar, sería como un porcentaje, ¿no es cierto? Los porcentajes son las relaciones entre la cantidad de personas que vive, por ejemplo, en Garupá, dividido el total de personas. ¿Sí? Ahí veo que son el 50% de los alumnos que asisten al ITEC 3 en primer año forman parte del 50% de la población total. ¿Sí? Para saber qué porcentaje son de otros lugares, tomo ese valor y lo divido por 30. ¿Sí? El 30% de
de los alumnos viven en otros lugares y 6 dividido 30 me daría el porcentaje de alumnos que viven en Posadas, ¿sí? La suma total, si yo hago la suma de esto, me tendría que dar 100%, ¿eh? Porque si no habría algún error aquí. Para poder calcular la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? F mayúscula A, tomo la frecuencia absoluta común, ¿sí? En primera instancia, y en la segunda fila hago igual 9 más el anterior, ¿sí? Me da 24, y acá en la última hago igual 6 más 24. Esto es un método para poder acumular la frecuencia. Después lo vamos a analizar a estos números en otro momento, pero acá estoy mostrando cómo se hace en forma sistemática esto, ¿no? Y la frecuencia relativa acumulada se hace lo mismo, pero con la columna frecuencia relativa, ¿sí? Tomo el 50% primero, en la celda que sigue tomo 30 y le sumo el anterior, que sería 50, y aquí en esta última tomo el 20%, que serían los alumnos que viven en Posadas, y le sumo la acumulada anterior. Esta es entonces la planilla que se pide en la primer parte del análisis de una variable. Aquí tengo la frecuencia absoluta, sería la cantidad de personas o la cantidad de datos que corresponde a cada variable, ¿sí? La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Con esto vamos a hacer gráficos, ¿sí? En principio, el gráfico que me interesaría, por ejemplo, es el gráfico de torta que le había pedido en algún momento a ustedes. Se puede hacer en un papel con cálculos, ¿sí? Y trabajando con regla de 3 simple, pero la computadora me permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, tomo la primera columna, Garupá, otros Posadas, y puedo tomar la segunda, ¿sí? Pinto las dos columnas, me voy a insertar gráfico, por ejemplo, de torta. Bueno, en este caso no me está combinando. Vamos a ver si me permite combinar. Ahí me salió un gráfico de torta que me indica los porcentajes. ¿Vieron? En naranja está Garupá, otros está en gris, ¿sí? Y no, otros estaría, pues, a ver, Garupá sería azul, otro sería naranja y Posadas sería el gris, ¿sí? Puedo también trabajar con otro tipo de gráfico. Fíjense que puedo cambiar el tipo de gráfico arriba. No sé, eso depende de cada uno de ustedes, depende de qué programa estén trabajando. ¿Sí? Acá me sale con porcentaje inclusive. Bueno, acá pueden elegir el tipo de gráfico. Puedo también cambiar este gráfico y trabajar, por ejemplo, con un gráfico de barras. ¿Sí? Insertar gráficos. Vamos a trabajar con este de barras. Lo puedo trabajar con este también. Y acá veo que los alumnos que viven en Garupá son un montón, ¿sí? En otros lugares son más que en Posadas. Acá se puede ver tranquilamente las formas gráficamente de cómo se agrupan los alumnos dentro del curso, ¿no? Esto me da siempre una serie de información que puede ser analizable. Bien, entonces aquí estuvimos viendo cómo se trabaja con una variable de tipo cualitativo, ¿no? Lo convertimos en una variable de tipo discreta y lo analizamos de esta manera. Voy a guardar.
Y voy a analizar una variable de tipo, a ver, ¿qué era? Ingreso de tipo continua, ¿no? Variable cuantitativa de tipo continuo. Bien, aquí ya tomé de la primer planilla, pinto ingresos familiares, que es la variable de tipo cuantitativa discreta que voy a tomar, lo copio, lo llevo a ingresos y lo pego aquí, ¿sí? De acá lo primero que hago es ordenar esta información, esta columna con todos los datos de menor a mayor, que sería en datos, ¿sí? De A a la Z, y me ordenó de menor a mayor. Veo que el mayor ingreso familiar es de 20.540 pesos y el mayor de 96.654 pesos. Entonces ahora tengo que organizar esta planilla, ya como es una variable de tipo continua, lo voy a trabajar en intervalos, ¿sí? El primer valor del intervalo es 20.540, lo coloco aquí, ¿sí? Y después calculo la amplitud del intervalo. Para eso hay un video que ustedes pudieron ver, se trabaja con el rango, con una fórmula que calcula el intervalo y una fórmula que calcula la amplitud. ¿Cómo se calcula el rango? ¿Sí? Me voy, acá puedo escribir a la derecha rango, y acá es igual, y acá en la zona de edición veo una fórmula, ¿ven? B34 menos B5. Acá en la zona de edición. ¿Qué significa esto? B34 es la ubicación, B34 es la ubicación de 96.654 pesos, que es el mayor valor o el mayor de los ingresos que tiene dentro de ese grupo de primer año, ¿no? Y la ubicación B5 está con el menor ingreso, o sea que la fórmula para obtener el rango es el mayor ingreso menos el menor ingreso. Ese sería el rango, el valor máximo menos el mínimo. O sea que hay una diferencia de 76.114 pesos entre la familia que más ingreso tiene y el de menor ingreso. Tengo entonces el rango. Para poder calcular el intervalo, recurro a la fórmula de Struges, que dice que K, que sería la cantidad de intervalos, es igual a 1 más 3,322 por logaritmo de 10 de 30, que sería la cantidad de observaciones que tengo. Fíjense cuántos datos tengo acá. Acá tengo 1, 2, 3. ¿Cuántos datos tengo en total? Veo, me voy hasta abajo. Y en el último largo, y tengo 30 datos en total. Esta es una forma de contar cuántos datos obtuve en el campo, ¿no? Sabíamos que era 30 porque ya en localidad habíamos visto que la cantidad de personas que viven en distintos lugares, en Garupá, Posadas o en otros, son 30. Entonces, en ingresos también tendría que haber 30 personas, ¿no? Bueno, volviendo a la fórmula de Struges, aquí arriba en la zona de edición está la fórmula calculada, ¿no? 1 más 3,322 logaritmo en base 10 de 30, y realizo la operación y me da que la amplitud de cada intervalo sería de 5,9. Ustedes habrán visto en los videos que una vez que obtengo un valor aproximado de la cantidad de intervalos, lo puedo redondear al menor valor o al mayor valor. Acá veo que me acerco mucho más a 6 que a 5, entonces digo que mi cantidad de intervalos van a ser 6. ¿Sí? Luego me voy a intervalos y coloco el menor valor del intervalo, que es 20.540, ¿no? En la primer fila. Y primer valor, 20.540, que es el menor de todos. Ahora, la amplitud de ese intervalo es la diferencia entre
este valor menos este valor. Esa es la amplitud. Pero ¿cómo obtengo esa amplitud? Con otra fórmula. La amplitud, si ustedes recuerdan y habrán visto el video, se calcula dividiendo el rango menos la cantidad de intervalos, dividido la cantidad de intervalos. ¿Sí? El rango es 76.114 dividido 6, ¿no es cierto? Que en este caso yo redondeé a 6 la cantidad de intervalos. Entonces acá en la fórmula ustedes están viendo, N5 es el valor que corresponde a 76.114 y O6 es el que corresponde al número 6, aquí. Luego, ese valor corresponde a 12, o sea que voy a tener en cada intervalo una amplitud de 12.686 pesos. ¿Cómo hago eso? Tomo el primer valor, me ubico en la segunda celda y digo, fíjense en la zona de edición lo que va a ocurrir. Digo, igual a 20.540 más 12.686, que es el valor que tengo ya calculado, y me da la primera amplitud de la primera fila, ¿no? Luego, tomo ese valor primero, 33.22.6, y le sumo de nuevo la amplitud, 12.686. ¿Sí? Ahí, perdón, tomo el primer valor, que sería 33.226, y aquí, en la segunda, en la celda que está al lado, que sería la amplitud del intervalo, tomo el primer valor y le sumo 12.686. ¿Sí? Luego tomo de nuevo 45.911, el inicio de la amplitud de esa fila, y le sumo esta más la amplitud. Espero que vayan entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Acá repito, tomo el primer valor y acá sumo el primero y le sumo la amplitud. 6 veces voy a tener que hacer esto porque voy a tener 6 filas, ¿no? Acá tomo este valor, aquí es igual, tomo este y le sumo la amplitud, y aquí digo igual, ese valor tomo como inicio de la amplitud, y acá sumo este y le sumo 12.686. ¿Cuántas filas tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Acá ya tengo entonces las 6 filas que salen en pesos porque está formateada en pesos. Lo voy a borrar, pero lo que me interesa a mí es la cantidad de filas que tengo. Y fíjense que la primera comenzó con 20.540, que es el primer valor, el monto mínimo, y terminó con 96.654, que si yo me fijo, es el último valor de los ingresos familiares, es el mayor valor. Entonces, aquí tengo la posibilidad de cubrir a todos los datos que he encontrado en mis encuestas, ¿sí? Entonces ahora tengo que calcular la frecuencia de datos que caen en cada intervalo. Por ejemplo, ¿cuántos datos caen entre 20.540 y 33.226? Y acá veo que 20.540 entra, 24.258 entra, y voy viendo la cantidad de datos que entran dentro de ese intervalo, y veo que 33.564 ya pasa 33.226, entonces ya no entra en ese intervalo. Entonces, ¿cuántos datos encontré en ese primer intervalo? 6 datos. Entonces, la frecuencia absoluta es igual a 6. Este 6 me indica que la cantidad de datos que entra dentro de este primer intervalo son 6.
de los datos encontrados en mi variable cuantitativa, ¿no? Entonces voy a pintar la cantidad de datos que entraron en el primer intervalo, y ahora voy a pintar la cantidad de datos que entran en el segundo intervalo, que son de 33.226 a 45.911. 45.911. Entonces todo esto entra, este también entra hasta aquí, ¿sí? Esto que estoy pintando ahora son la cantidad de datos que entran en el segundo intervalo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Entran aquí. 11 datos son los que entran en el segundo intervalo. Y así sucesivamente, ¿no? Acá va de 45.911 a 58.597. O sea que entra 47 hasta 58.597, 58.597, que serían eso que está pintado ahora. Son 5 datos, esto es lo que entran acá. Hay un micrófono abierto, si pueden apagar. Aquí 58.597 hasta 71. Hasta 71.283. 71.200 serían estos 4 datos que le siguen. ¿Sí? Acá entonces entra 4 datos. Después sigo analizando cuántos datos entran desde 71 a 83. De 71 a 83 entran 2 datos. Serían esos 2 que pinté recién. Voy a cambiarle de color. ¿Sí? En este caso serían 2 datos. Y los últimos 2 datos son los que entrarían en el último intervalo. ¿Sí? Si hice bien el cálculo, acá me tendría que dar una suma de 30. A ver, perfecto, me dio 30. Son la cantidad de datos que entraron en cada uno de los intervalos. Espero que me hayan seguido más o menos. Todo esto que estoy haciendo, como ya les dije, pueden hacerlo también con lápiz y papel en una hoja cualquiera, ¿no? Voy a mejorar mi planilla. Lo voy a dejar prolija. Y acá tengo la frecuencia, ¿no? Para obtener la variable x sub i, como no tengo un valor fijo, voy a buscar el valor intermedio entre 20.540 y 33.226. ¿Cómo se saca eso? Se suma el primer valor más el segundo valor y se divide por 2. Ese es la mitad. Este valor es la mitad entre 20.540 y 33.226. Como la fórmula se repite para cada una de las filas, lo puedo pintar de esta manera y ya obtuve la variable que corresponde a cada intervalo, que es la mitad del valor de ese intervalo, ¿no? A ver, voy a mejorar esto y voy a bajar un poquitito la cantidad de decimales y obtuve estos valores. Fíjense, 26.880, que es este valor que está acá, es la mitad entre 20, 54 y 33, 22,6. 39,57 es la mitad entre estos dos valores. 52,25 es la mitad entre estos dos valores y así sucesivamente. Cada uno de los valores que aparecen aquí son la mitad del valor del intervalo. Ya tengo entonces los intervalos, tengo la marca de clase y tengo la frecuencia absoluta, ¿sí? Para obtener la frecuencia relativa, procedo como lo hice en el caso anterior, que sería el porcentaje, ¿sí? Se toma el valor de la frecuencia absoluta y se divide por el total. ¿Sí? Tengo un 0,2%, esto en la segunda celda
se divide 11 dividido 30. Aquí esto es 5 dividido 30. Ahí estoy sacando el porcentaje de personas que ganan o tienen distintos valores, ¿no es cierto?, de ingresos familiares. Después vamos a ver cómo se interpreta esta planilla. Por ahora le estoy mostrando cómo se confecciona la planilla y más adelante vamos a ver cómo se interpreta. Acá voy a redondear. En 10 minutos va a terminar esto. Esperemos terminar por lo menos esta planilla. Y luego acá se procede igual que lo hicimos con la planilla de variable de tipo cualitativa, ¿no? Tomo el primer valor, acá sería la acumulada, ¿no? Aquí tomo este valor y le sumo este, y así sucesivamente en todos los casos. Acá si yo estiro, ya me da directamente esos valores. Eso le pueden preguntar a mi Chisqui para ver cómo se hace. ¿Sí? Y si lo pasamos a este lado, los tiramos así, de esta manera se calcula directamente los porcentajes acumulados. ¿Sí? Y, bien. Esta es la planilla que se pide para este primer práctico, ¿no es cierto? Confeccionar esta planilla. Ustedes esta planilla lo tuvieron que haber visto en cada uno de los videos que están dentro del aula y lo tendrían que saber perfectamente. Yo lo hice en forma rápida para que ustedes tengan conocimiento de lo que tienen que hacer y puedan presentar ese trabajo el próximo viernes. Cualquier consulta lo pueden hacer a través del foro o a través del WhatsApp. Ahí por ahí se torna un poquitito difícil explicar. Pero bueno, lamentablemente tuvimos que avanzar en esta cuestión porque son dos clases que ya no íbamos a tener, la del viernes pasado y esta. Para mí es fundamental la presencialidad, pero visto estos problemas que están surgiendo, es necesario que ustedes se puedan arreglar mirando los videos y ojalá le ayude este trabajo que estoy haciendo, ¿no? Para poder graficar, fíjense, esto que está aquí es la frecuencia relativa que tranquilamente puede ser convertido en porcentajes. ¿Qué me indica estos porcentajes? Que el 20% de los ingresos de los chicos de primer año están entre 20.000 y 33.000 pesos. El 37% de los chicos tiene un ingreso familiar de 33.000 a 45.000 pesos. El 17% de 45 a 58 y así sucesivamente. Fíjense que en el rango de 71.000 y 83.000 hay solamente un 7%, o sea, solamente 2 chicos cobran esos montos, y de 83.000 a 96.000 también solamente 2 grupos familiares llegarían a ese monto. Eso es lo que me está indicando estos porcentajes, ¿no? Y los porcentajes acumulados, lo que me indica es que, por ejemplo, el 57% de los alumnos, más de la mitad de los alumnos, tiene un ingreso menor a 45.000 pesos. Fíjense, el 57% de los alumnos tiene un ingreso menor a 45.000 pesos. Y el 20% de los alumnos están entre 20.000 y 33.000, ¿sí? Y bueno, de esta manera yo puedo ir analizando algunas cuestiones que tienen que ver con esos ingresos, ¿no? Bueno, más o menos eso es lo que ustedes tienen que hacer.
y finalmente lo que tendrían que hacer es escribir alguna síntesis, alguna observación, algún comentario sobre lo que ustedes están viendo. De lo que ustedes están viendo en función de los números que están apareciendo aquí, ¿no? Y finalmente me faltaría la última planilla que le dejo a ustedes para que puedan realizarlo de la mejor manera. Se me atragantó algo en mi garganta y no me está dejando hablar. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Soy Nairana. ¿Este trabajo práctico está en el aula virtual? O sea, ¿hay que hacerlo ahora hasta el viernes que viene o hay que entregar en hoja, digamos, en carpeta? A ver, un momentito, voy a hacer algo, voy a apagar mi micrófono un ratito, ¿sabes? Ok. Tengo ganas de toser y no quiero aturdirlos. Bueno, a ver, la idea del trabajo, si ustedes a partir de hoy se va a habilitar este cuestionario, es cumplir con estas actividades que están, no sé si están viendo en pantalla, me parece que no, les voy a mostrar. Estas son las actividades que mostré al principio, ¿no? Este es el cuestionario. ¿Están viendo? Sí. Hola. Bien. Acá dice, de los datos obtenidos en el estudio realizado por ustedes, no con mi planilla, con la de ustedes, con las encuestas de primer año de la carrera, donde estudiábamos, bueno, el desgranamiento, bla, 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 está todo acá el texto, ustedes tienen que tomar 3 variables. Yo eso hice. ¿Sí? Traté de enseñarles cómo trabajar con cada una de las variables. Cada variable sería cada una de las columnas que tienen en la planilla, ¿no? Y trabajarlo de la manera que yo lo estuve trabajando, haciendo gráficos y escribirlo todo en un informe. Trabajar con los gráficos, calcularlo o en un papel, en una hoja, y le sacan foto. ¿Sí? Y lo anexan aquí. Van, una vez que tienen la foto, viene acá a agregar, ¿sí? Y acá suben el archivo de la manera que puedan, ¿no? Acá dice subir un archivo, acá me está indicando un error, porque ya pasó el tiempo de trabajo posible que yo tengo acá. Pero bueno, acá, a partir de acá, eligen el archivo que quieren subir o la foto y anexan y me mandan. Es solamente una pregunta, que es este trabajito. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces Gracias, profe. ustedes trabajan con sus planillas en una hoja aparte o en Word o en Excel, hacen todos los análisis posibles. Tampoco le pido demasiada precisión, sino que yo voy a evaluar en función de la altura en que estamos, digamos. Tuvimos problemas para asistir a clase y todo eso voy a tener en cuenta, pero más o menos quiero saber que ustedes hayan visto los videos y analizar qué es lo que pueden producir, qué me pueden entregar y en la próxima clase presencial lo discutimos. Si hacen más o menos bien, le voy a poner un 80% para que no bajen su porcentaje, ¿no? Yo no voy a ser tan exigente en estas cuestiones, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces me queda menos de un minuto. Con esto creo que damos por concluido la clase y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Esto Bueno, profe, estoy grabando, así que voy a subir al aula y lo voy a dejar puesto allí para que ustedes puedan mirarlo en cualquier momento. Bueno, Nos vemos, gracias. Chao, chicos. hasta luego, profe. Hasta chao, luego. profe. Chau.